tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Dilmer Valecillo, soy el fundador de la compañía Dilmer Games y también he trabajado en muchísimas aplicaciones. He trabajado como un full stack developer de C Sharp y también, o sea, un poquito de todo. Y en lo que me quería enfocar es en este episodio, en darle la bienvenida por entrar a mi canal. Y no quiero presentarme como un dueño de empresa, no quiero decirles quién, no tanto enfocarme en eso, sino enfocarme más en ustedes, enfocarme más en lo que van a experimentar durante los siguientes años, los siguientes meses, en toda su vida como un fundador de empresa. Y lo que más me quiero enfocar es en los errores que he cometido, errores que le doy gracias, le doy gracias a Dios por haber aprendido. Esos son errores de los que vamos a aprender, los errores que yo les quiero compartir. Muchos de ustedes me conocen, yo trabajo como hago juegos que son súper minimalistas, son juegos muy pequeños, juegos que pueden ser terminados por una sola persona. Y cuando digo una sola persona me enfoco en crear juegos donde yo me invento una idea, estoy en el parque y veo una idea o sea, casi todos los días que salgo o experimento o juego con mis hijos, siempre esos procesos crean ideas. Y cuando eres programador y cuando eres creador de juegos, es muy fácil, es muy difícil sacarte ese chip donde uno siempre lo que está pensando es cómo innovar, cómo crear cosas nuevas, cómo ahorita con la realidad aumentada todo el tiempo estoy pensando qué podría crear para mejorar un problema a la sociedad. Y esas son las cosas en la que nos tenemos que enfocar. Si hacemos juegos, siempre tenemos que tener un por qué estamos haciendo el juego, quiénes van a jugar el juego. Por lo menos les doy un ejemplo, yo hago juegos que son puzzle y son juegos donde no me enfoco mucho en hacer juegos adictivos, me enfoco más en juegos que me gustan a mí jugar, juegos donde tengo que pensar, donde tengo que resolver un problema. Y eso es lo que me apasiona, entonces eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Cualquier cosa que hagan, siempre háganse la pregunta. La primera pregunta es, ¿quiénes son las personas que van a jugar mi juego? La número dos, si yo jugaría ese juego, ¿qué me gustaría tener en el juego para mantenerme entretenido? La tercera pregunta es, ¿cuáles serían los obstáculos para mí como programador crear un juego de esa magnitud? Y eso es una de las cosas que son demasiado, es muy importante porque es muy fácil trabajar en un proyecto amplio y mantenerse enfocado. Por ejemplo, mi primer juego fue un juego que se llama Stickman World y trabajé durante 3 años. Ese juego no diría que fue difícil en mi vida, pero sí me afectó porque yo no estaba acostumbrado a trabajar tantas horas, no estaba acostumbrado a no pasar tiempo con mi familia. Y fue un juego que de verdad me cambió la vida. ¿Y por qué me cambió la vida? Porque todo lo que hacía era pensar en el juego. Iba a mi trabajo de 8 a 4 como programador y hacía mi trabajo, pero cuando terminaba el trabajo, todo lo que hacía era pensar en el juego. Y eso es un balance que tenemos que tener, pero no lo aprendemos si es que no creamos un juego desde cero. En ese juego yo me levantaba, bueno, a veces trabajaba llegaba a la casa a las 5 de la tarde, pasaba tiempo con mi familia, apenas mi esposa y mis hijos se quedaban dormidos como a las 9 de la noche, bajaba a mi oficina donde estoy ahorita y trabajaba como hasta eso de las 3 4 de la mañana. Muchas veces trabajé hasta el siguiente día, me tomaba 2 cafés y directamente a la empresa a trabajar en mi trabajo regular. Entonces, ¿qué aprendí sobre eso? Lo que aprendí sobre eso es de que no es bueno tomar proyectos tan grandes. ¿Por qué? Porque ese juego aprendí mucho y aprendí demasiado, le doy gracias a Dios que aprendí bastante, pero creo que hubiera sido mejor lo que hice en el siguiente proyecto. Y ustedes me preguntarán, Dilmer, ¿qué hiciste en el siguiente proyecto?
Bueno, déjame darle un poquito más de lo como dicen background y una historia muy corta, pero tomé una entrevista en una empresa de juegos aquí local. Es una agencia que crea juegos también minimalistas, juegos muy pequeños, pero toma juegos también grandes de empresas de juegos de AAA, entre empresas como EA, empresas como Ubisoft y otras empresas mucho más grandes. Entonces, ¿qué hacen ellos? Las otras empresas grandes no pueden terminar esos juegos. ¿Por qué? Por cuestiones políticas, por cuestiones de recursos, se les va gente. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos toman esos proyectos y los terminan muy rápidamente. Yo me presenté a la entrevista y la persona que me entrevistó me empezó a preguntar sobre mí, qué hacía, en qué programaba, cuál era mi experiencia. Y yo como que cambiamos de roles y yo le empecé a preguntar a ellos por qué, como cuando entré al edificio vi que ellos estaban haciendo muchas cosas interesantes, estaban haciendo AR, estaban haciendo muchos proyectos de compañías muy grandes porque podía ver la marca en, en muchos de los productos que ellos tenían. Entonces le empecé a preguntar a la persona que me entrevistó qué tan grande era el equipo que ellos tenían. Bueno, el muchacho me dijo, Dilmer, nosotros somos alrededor de 4 o 6 personas y de 4 o 6 personas terminamos proyecto tal. Entonces, y yo le digo, ¿y cuánto le tardó a la otra compañía para terminar ese proyecto? Ellos me dicen, oh, no lo pudieron terminar y trabajaron en el proyecto 2 años. Entonces yo me pregunté, salí de la entrevista, pensé mucho lo que ellos me dijeron. Entonces yo me pregunté si una compañía tan grande no puede terminar no puede terminar un proyecto en 3, 4 meses, y ellos que solamente tienen 4 o 6 personas, 3 personas, terminan un proyecto tan rápido en 3 meses. Entonces yo regresé a la casa, evalué todos mis proyectos. Entonces me pregunté, empecé a analizar por qué me tardé tanto tiempo en Stickman World, por qué no me podía tardar menos tiempo en el siguiente proyecto. Entonces, una de las cosas que vi y analicé es que en el otro proyecto yo quería hacerlo todo. En el primer proyecto de Stickman World, me preguntaba a mí mismo todo el tiempo, oh, ¿qué nueva mecánica puedo incluir? Ay, ¿qué new feature, como quien dice, podría agregar? Entonces siempre estaba agregando, siempre estaba modificando cosita por cosita, porque la manera en que yo diseñé los niveles, los diseñé a mano, eran 42 niveles y cada uno estaba diseñado en Unity, en el editor. Entonces tenía un Game Object con un sprite donde lo posicionaba manualmente en cada nivel. Entonces si hacía un cambio, no lo estructuré tan bien porque tenía que hacer cambios en los 42 niveles. Entonces si cambiaba alguna cosa pequeña, tenía que cambiarlo en 42 niveles. Entonces eso era un proceso en el cual yo seguía haciéndolo, no estaba feliz, probaba y me tardé 3 años y fue una de las más grandes fallas que tuve y las cuales aprendí. En el siguiente proyecto fue totalmente realizado de manera más inteligente. Utilicé una metodología muy buena, la cual muchos de ustedes deben conocer, y es la metodología de Agile. Entonces yo trabajé con Agile por mucho tiempo. Para los que no saben, Agile es una metodología donde trabajamos, en vez de hacer un proyecto y tener todos los requerimientos desde un principio y trabajar en un periodo largo, lo que haces es agarras el proyecto grande, los partes en diferentes pedazos y vas trabajando en diferentes unidades. Entonces cada 2 semanas, con lo que llaman sprints, terminas una parte del proyecto, pero esa parte del proyecto tiene que ser funcional. Entonces eso fue lo que hice con mi segundo juego llamado Cubix, la cual ustedes tal vez han escuchado. Entonces con Cubix la historia fue totalmente diferente. Desde un principio evalué el proyecto, quería ver qué idea podía crear para un siguiente juego. Se me ocurrió hacer un juego estilo puzzle, con un cubo, la cual el cubo siempre tenía que tomar una vía específica para resolver el puzzle.
y por cada movimiento que hacía el cubo se desaparecían las tiles. Entonces, bueno, revisé el proyecto, lo vi bien, lo analicé y dije, en 3 meses más o menos voy a terminar el proyecto. ¿Qué tengo que hacer para poder terminar el proyecto en 3 meses? Entonces me metí en Trello, creé una cuenta en Trello y coloqué todas las tareas necesarias que tenía que tener en Trello. Entre todas esas tareas, cada tarea era tan pequeña que en 1 hora podría terminarla. Entonces eso es una de las cosas que me ayudó muchísimo. Empecé para regresar, para que sepan lo que les expliqué, es que dije, en 3 meses lo voy a terminar. Entonces ya sabía cuándo era el día de lanzamiento. Otra cosa era que tenía todas mis tareas ya organizadas y todas esas tareas solamente requerían de 1 a 2 horas de mi tiempo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, yo estoy casado, tengo mi esposa, mis hijos. Entonces no muchas veces tengo tiempo para trabajar en el proyecto. Entonces, ¿qué hace tener una tarea pequeña? Una tarea pequeña es buena. ¿Por qué? Porque si mi esposa sale, mis hijos salen y yo tengo 1 o 2 horas de mi tiempo, ¿qué es lo que hago? Trabajo 1 o 2 horas de ese tiempo en terminar algunas tareas. Y eso es tan poderoso porque te ayuda a completar el proyecto. ¿Y qué hace al completar el proyecto? Te ayuda a estar motivado, te ayuda a ver que estás rindiendo en el proyecto. Y esa es una de las cosas que a mí me mueve como fundador y como programador, es que siempre tengo que ver que he terminado tareas. Por lo menos en el primer proyecto yo no estaba organizado, no sabía qué tareas iba a trabajar, y lo que hacía, que lo hacen muchos de ustedes, que es lo que les quiero explicar. Abría Unity y en Unity me ponía a inventar, me ponía a crear niveles, no tenía una visión, ni sabía que iba a montar una empresa. Entonces eso es lo que se tienen que enfocar. Esto es un hobby al principio, pero lo que les recomendaría es que lo hicieran como un negocio al principio, porque si quieren hacerlo full time, tener un negocio full time requiere bastante organización. Y eso es lo que quiero promover alrededor de estos videos que les voy a estar mostrando. Entonces, para terminar, quiero enfatizarles que lo importante es que es organizar un proyecto. No empiecen un proyecto muy grande, siempre tareas pequeñas. Y bueno, con eso los dejo en este episodio. Voy a seguir creando más episodios y espero que esto les haya ayudado. Muchas gracias.